este mes es un mes de festividad. Es un mes donde a veces es un mes favorito para muchos. Para algunos es una fiesta muy importante de amistades, de familia. Para otros es una fiesta bastante superficial, bastante de consumismo. Para otros es una fiesta muy dolorosa, ¿no? Es un momento que en vez de ser una fiesta de alegría, es más bien una tristeza, es un tiempo de llanto, es un tiempo de dolor. Y para mí siempre fue una fecha media triste, ¿saben? No sé, ¿saben ustedes? Pues yo soy medio melancolicón, ¿ya? Yo soy bien lacrimógeno, me dicen, lacrimógeno. Em, y siempre que llegaba esta fecha que llega con mi cumpleaños, porque yo cumplo el 23 de diciembre por si acaso, en mi cumpleaños, llega 23 y 25, ha visto que te dicen, te voy a dar un regalo por los dos, me decían, ¿no? De chiquito. Eh, bueno, no me daban muchos regalos, pura media me daban de chiquito, así que em, era una fecha que no me gustaba porque me ponía medio triste, terminé el año, para mí era raro, siempre he sido muy melancólico. Pero luego esta etapa de Navidad llegó a ser algo muy especial, y es especial porque celebramos la llegada de nuestro Salvador, la llegada de Dios hombre. Y hoy vamos a comenzar una pequeña serie que se llama Adviento. Son 4 predicaciones este mes, y hoy quería comenzar esta serie de Adviento con el primer tema, que es la venida de un rey, ¿ya? Y quería tocar estos 10 versículos del libro de Isaías, porque Isaías es un libro profético que muy a menudo profetiza al Mesías, es decir, al Salvador del mundo. Y profetiza que este Mesías, este Salvador del mundo, iba a ser un gran rey. Y Isaías profetiza que este gran rey que iba a venir al mundo, que iba a nacer en este mundo, que iba a ser el Salvador del mundo, tenía una línea biológica. Y su línea biológica venía del rey David y de Isaí. Y los cristianos, de manera milenaria, hemos creído y creemos que ese Mesías, que venía de la línea del rey David y de Isaí, es el Señor Jesús. Ahora es muy importante recordar que estos pasajes de la Biblia son buenos porque nos ayudan a entender las profundidades y la riqueza del significado de la Navidad. Y porque nos ayudan a entender cuáles son los temas de la Navidad. Y cuando se comprenden bien los temas de la Navidad, entonces hay una transformación en nuestra vida. Y hay 3 temas que quiero rescatar de estos pasajes del profeta Isaías. Y en primer lugar, quiero hablar sobre la justicia del rey. En segundo lugar, quiero hablar sobre la sabiduría de este rey. Y en tercer lugar, vamos a terminar pensando en la identidad de este rey. Ahora, ¿qué con la justicia de este rey? Mira el versículo 4, creo que lo leamos juntos todos, creo que está ahí en pantalla. Mira, el versículo 4 dice algo muy interesante, dice así, que con justicia, hablando de este Mesías, hablando de Cristo, que con justicia juzgará a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Y cuando dice Isaías que él va a juzgar a los necesitados, se refiere, y lo hemos visto todas estas semanas en nuestra serie de Justicia Generosa, se refiere a que él hará las cosas justas para los vulnerables de nuestro mundo. Dice que él se pondrá en lugar de la gente oprimida y ejercerá su poder, se identificará con el pobre y tomará decisiones en su nombre y usará su poder para hacer el bien. Ahora, al leer el texto da la impresión de que este Mesías va a ser un funcionario público muy iluminado, que creará más justicia social. Y es una perspectiva judía actual. Los judíos creen eso del Mesías. Pero cuando tú vas avanzando en estos versículos, llegas a un pasaje que cambia todo, porque luego en el versículo 6 y 8, mira lo que dice. No solo es una persona que imparte justicia social, no solo es un iluminado político, dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito,
y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora y no le harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la mar. Este rey no solo va a hacer del mundo un lugar mejor. Este rey va a deshacerse de la muerte. Este rey va a deshacerse de toda enfermedad que nos aflige. Hoy día mismo, Vane nos escribió un chat de una persona que está sufriendo hoy mismo. Dice que este rey va a deshacerse de la violencia. Y todos sufrimos violencia en nuestro país. Este rey va a deshacerse de todo el sufrimiento. Y este rey va a hacer que todo por fin esté bien. Este rey se va a preocupar por los pobres y se va a identificar con los pobres. Y es interesante que no tenemos tan claro esto de la identificación hasta que llegamos a la Navidad, hasta que llegamos al nacimiento de Jesús. Porque la Navidad significa que el Hijo de Dios nació en una familia pobre. ¿Y por qué digo esto? Es fácil de entender eso. Cuando tú lees, cuando José y María llevan al pequeño Jesús a circuncidar al templo judío, dice que ellos ofrendan 2 pájaros. Y en aquella época ofrendar 2 pájaros era la ofrenda de personas sumamente pobres. Jesús nació en la más pobre de las familias. Él se identificó. Jesús no vino de un gran general. Jesús no vino de un impresionante filósofo. Jesús vino como un hijo de un carpintero, pobre. Y cuando uno mira las prioridades de Jesús, observa que Él no solo predicó el Evangelio, Él sanó a los enfermos, Él alimentó a los hambrientos, Él resucitó a los muertos. ¿Qué significa eso para nosotros? Que si amamos a Jesús y Jesús nos ha transformado, nos ha cautivado, entonces queremos tener ese mismo espíritu de Navidad. ¿Qué significa? Que nuestra prioridad también es la prioridad de Jesús. Y nos preocupamos por los vulnerables, acompañamos a los vulnerables, ayudamos a las personas solitarias. Mira, algo que sí me gustaba mucho de las Navidades, y ha venido mi hermano hoy día, me ha sorprendido, es que en las Navidades siempre mis padres invitaban personas que estaban solas. Siempre, ¿eh? Y me encantaba. Siempre aparecían varios chicos, varias chicas que no tenían dónde iban a pasar la Navidad, donde no tenían dónde comer, donde estaban solas. Y me encantaba porque venían y jugaban conmigo y hablábamos toda la noche y la pasamos tan bien y ellos estaban tan emocionados que realmente la Navidad era muy divertida y muy hermosa. Querida familia de Deseo, yo sé que tú conoces personas que este 25, 24 de diciembre no tienen dónde estar. Y podría ser que esta Navidad nuestra iglesia puede invitar a aquellas personas a tu casa, darle de comer, hablar de la historia de Jesús. Es hermoso. Es un comienzo. Es un comienzo de identificarnos con Cristo. Un pequeño comienzo. Todo comienza con algo pequeño. Mira, la segunda cosa, después de la justicia del rey, es que este rey era un rey o es un rey sabio. Mira un poco más arriba el verso capítulo 2 que dice: y el Espíritu del Señor
reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Solo el Mesías tiene el poder de hacer lo que se debe hacer. Y él sabe exactamente qué hacer. ¿Quieres que te dé una muestra de esto? Isaías dice que él no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oiga decir. Esta es una tremenda metáfora de la sabiduría. La verdadera sabiduría tiene que ver con no dejarse llevar por las apariencias. Piensa en esto. Todas las decisiones malas que hemos tomado en nuestra vida, o las cosas más tontas que hemos hecho, casi siempre han sido porque nos dejamos llevar por las apariencias. Se veía bien, parecía que todo estaba bien, pero no tenías la sabiduría para penetrar hasta saber la realidad y lo que realmente pasaba. Pero según el texto, dice que el Mesías tiene la sabiduría perfecta. Y esta es una de las cosas más importantes de la Navidad, y esto es en donde me voy a detener bastante tiempo. ¿Cuáles son los personajes para ustedes que son más llamativos y que recuerdan de la historia navideña? Ayúdenme, por favor, estoy muy silencioso hoy día. ¿Cuáles que siempre recuerdan? ¿Sí? Los Reyes Magos, me ayudaste, amigo. Los Reyes Magos siempre son llamativos, hasta les han puesto nombre, ¿no? Melchor, Belsasar, Gaspar, no sé de dónde. ¿Belsasar o algo así, no? Beltas. Pero no sé de dónde salió, pues, segunda de Pepito 4. Los Reyes Magos son muy llamativos, ¿sabes? Y es interesante de los Reyes Magos porque es una metáfora increíble. Y fíjate en esto, ¿ah? Los Reyes Magos eran la representación de la sabiduría humana. Los Reyes Magos eran estos tipos esotéricos, inteligentes, sabios. Pero dice que cuando nace el bebé de Belén, los Reyes Magos van hacia Jesús y dice que se inclinan ante Jesús. Le entregan regalos, lo honran. Porque la sabiduría del mundo, porque la sabiduría humana siempre se va a inclinar ante la sabiduría de Dios. Siempre. Y esto se ve en toda la vida de Jesús, pero particularmente en la Navidad. Porque aquí se muestra una violación de los paradigmas de la sabiduría humana. Pone a la sabiduría humana de cabeza. Solo quiero darte un ejemplo. Un ejemplo de cómo la forma en que Dios trae a Jesús al mundo es una afrenta contra el intelecto humano. Y voy a hacer una ilustración. Imagínate que yo sé que ahorita en la ciudad, aquí en Lima, hay siempre empresas, emprendimientos que necesitan planeamiento estratégico, ¿verdad? Todos tenemos que, para hacer algo, la iglesia misma tenemos nuestro planeamiento estratégico de aquí. Pero imagínate que de pronto conoces al tipo más top mundialmente que sabe de planeamiento estratégico. Y entonces le dices, sabes, yo quiero ser realmente exitoso. Y el experto mundial te dice, ok, ¿cuál es el estado final de tu visión de éxito? Por ahí comienza todo. Y bueno, tú le dices, en primer lugar, quiero ser el hombre más exitoso del planeta dentro de 2000 años. Todo el mundo prácticamente sabrá mi nombre. En segundo lugar, me gustaría que el cuarto por ciento de la población mundial de las personas del mundo anuncien que toda su vida está en mí.
Me gustaría que mi enseñanza se viera dentro de 2000 años como el cuerpo de pensamiento más importante de la historia del mundo. Y por último, me gustaría tener 3 civilizaciones, o 2 quizás, importantes, basadas en mi persona, en mi trabajo y en mi enseñanza. Esto es bastante exitoso, ¿no? Ahora imagínate que este top de planeamiento estratégico dice, ok, te voy a dar la ruta. En primer lugar, tienes que asegurarte de pasar toda tu vida básicamente en pequeños pueblos apartados del mundo. También le dice, no tengas una carrera en una ciudad importante, no salgas de tu país. Asegúrate de permanecer totalmente de cualquier red de poder económico, político, social. Mira, de hecho, asegúrate de no conocer a nadie en esas redes. Y por último, justo cuando estés comenzando tu carrera, tendrás que morir de una manera espantosa. Mira, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo con este pensamiento estratégico. Es una estupidez. Pero eso no es lo que estaba pasando en el planeamiento estratégico de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres es diferente a la sabiduría de Dios. La sabiduría humana hace pensar que la sabiduría de Dios es tonta, que no sirve. Y Dios hace una afrenta contra la sabiduría de los hombres. Porque Jesús, a los ojos de la sabiduría humana, hizo todo incorrecto. Todo. Desde que nació hasta que murió, toda su vida fue incorrecta para el éxito. Y la Navidad específicamente viola el paradigma de los hombres. ¿Y sabes por qué? Y eso es lo que quería hablar bastante tiempo. Porque la Navidad es un milagro. Este fue un nacimiento milagroso. Particularmente esto que quiero hablar me ha tocado mucho. Porque han habido personas que estos últimos tiempos han dudado un poco de lo que creo. Piensan que me he vuelto muy antisobrenatural. Que el lugar donde trabajo se ha vuelto antife. Y por supuesto que me ha tocado. Mira, hace como 100 años, muchas personas comenzaron a decir que el mundo nos está demostrando que todo tiene una explicación científica. Todo. Todo tiene una causa natural. Y sabes, los milagros no pueden suceder. Lo sobrenatural no existe. Y la sabiduría del mundo lo ha dicho. Vamos a tener que cambiar el cristianismo. Si queremos que la fe sobreviva, tenemos que cambiar. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos con esa forma de pensamiento humano es que cuando yo abro mi Biblia y tú abres tu Biblia, por todas partes está llena de milagros. No hay forma de quitarla. Está llena de milagros. Entonces, la sabiduría humana nos dice, tenemos que encontrar la manera de extraer de la Biblia solo los principios éticos. Olvidémonos de lo sobrenatural, porque para el hombre moderno, es decir, para las personas pensantes, es la única forma que acepten nuestra fe. Entonces, por ejemplo, solo podemos vivir con principios éticos como amarnos unos a otros, cómo trabajar por la justicia social, cómo entender que todas las personas están creadas a la imagen de Dios. Y esas cosas son todas buenas porque yo las he predicado todos los domingos.
Lo creo. Pero la fe en Cristo no es solo eso. La sabiduría del mundo o de los hombres no puede creer en una deidad preexistente. La sabiduría humana no puede creer en un Cristo que nació de una virgen. La sabiduría humana no puede creer en una resurrección corporal. La sabiduría humana no puede creer en una Biblia inspirada, infalible, inerrante. La sabiduría humana no puede creer en que todos necesitan convertirse milagrosamente a través del Espíritu Santo y tener un nuevo nacimiento. La sabiduría humana no puede creer en ninguna de estas cosas. Todo este pensamiento nació en escuelas europeas, en iglesias europeas, cristianas, seminarios teológicos cristianos, y luego fueron exportados a Estados Unidos. Y causó una gran división de instituciones, denominaciones cristianas importantes. Cada institución importante, cada universidad importante, tomó la sabiduría humana y dijo, tenemos que conformarnos a lo que la sabiduría humana dice. El mundo dice que nos vamos a reír de ustedes. La sabiduría humana dice que no los vamos a respetar. La sabiduría humana dice que la gente inteligente no cree en estas tonterías espirituales antiintelectuales. La sabiduría humana dice, la gente inteligente no quiere venir a tu iglesia a menos que te deshagas de lo sobrenatural. Deshazte de los milagros. Y no me han contado, yo lo he visto. Las iglesias fueron a esa dirección. Ahora esto es lo interesante. Hoy día, estas iglesias y estas instituciones, la mayoría está muriendo. Están en declive. Casi no existen. ¿Y sabes por qué? Porque la religión cristiana es una religión sobrenatural. En estos últimos 100 años, África pasó de tener 5% de cristianos a tener un 50% de cristianos. Corea pasó de tener 0% de cristianos a 40% de cristianos. Se dice que China en 100 años va a hacer exactamente lo mismo. Está cambiando la historia del mundo. Está cambiando la historia de la humanidad. ¿Y qué tipo de cristianismo es este? Es el cristianismo sobrenatural. Porque cuando esas personas inteligentes dijeron tenemos que deshacernos de esto, tenemos que deshacernos de lo sobrenatural, solo seguir principios éticos, solo vivir una buena vida, convirtieron al cristianismo en una religión de superación personal. Y eso no es el cristianismo. El humanismo puro sin redención, sin salvación del alma, es nada. El mensaje de Navidad es que Dios hizo un agujero milagroso entre el cielo y la tierra y rompió el tiempo y rompió el espacio. Y es por ese milagro que ahora hay esperanza. Es por ese milagro que ahora hay fe. Y es por eso, y es por ese mensaje que pueden cambiar vidas. ¿Sabes? Había gloria en ese pesebre. Y nadie la vio. Había gloria en ese pesebre que nadie vio y que muchas veces ni yo la veo. Voy a contar esta historia. Yo, desde niño, no fui muy hincha de la Navidad, como les conté.
por muchas cosas. Primero porque era súper melancólico, como les digo. Después porque pues casi no me regalaban cosas, puras medias, como les digo. Nunca tuve PlayStation, Super Nintendo, no había plata en casa. Nunca hubo plata. Sí tuve buenas medias. Una vez me regalaron una media bien, de fútbol. Pero sí recuerdo, y esto es lo que me ha acompañado hasta el día de hoy que estoy parado delante de ustedes. Sí recuerdo tener 8 años y ver que mis padres invirtieron en una Biblia. Una Biblia con hojas doradas. No era de cuero, imitación, pero que les costó caro. Y que en sus palabras de dedicatoria decía que la palabra de Dios sea tu más grande tesoro. Y ha pasado tantas cosas en mi vida, tantas cosas, tantas dudas, tanto miedo, tantas cosas leídas, tantas cosas pensadas, emocionales, intelectuales. Pero Dios nunca ha dejado de ser sobrenatural. No hay nada más verdadero y sobrenatural que hoy temprano, leyendo mi Biblia, Dios me está hablando sobrenaturalmente, me está destrozando todo adentro. No sé cómo explicarlo, pero me da en la cara todo lo que necesito. No hay nada más sobrenatural que hablar con Dios a través de la oración. No hay nada más sobrenatural que creer que Dios entró a la historia como un bebé. No hay nada más sobrenatural que fui y soy amado por Dios, que me rescata del lodo, del hueco, de mi dolor, de mi inseguridad. No hay nada más natural que derretirme cuando veo a ese bebé del pesebre de Belén. Eso es una locura para la sabiduría humana. Soy un estúpido para la sabiduría humana. Y es tonto a veces para otros y cuesta que te vean como un enfermito. Pero no es nada más real la fe. La Navidad se trata de un milagro. Es un milagro. ¿Saben? No quiero terminar esto sin pensar en una última cosa. Y quiero hacer un llamado. Y es sobre quién es este rey. Y rápidamente quiero explicarte quién es este rey. ¿Ok? Mira lo que dice el verso 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo, nacerá de sus raíces. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es como una rama que nace del tronco de sus descendientes, de Isaí y de David. Pero hay una cosa muy interesante en estos versos. Mira el verso 10. Hay como una contradicción, porque dice que en aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos, y hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Lo que nos dice aquí es que este Mesías es la rama, es el descendiente, pero a la vez este Mesías es la fuente de David y de Isaí. Es la raíz. Y solo hay una respuesta para esto. Y la respuesta es que es una locura.
¿Quién es la fuente de todos nosotros? La fuente de todos nosotros es el Dios creador. El Dios creador que siendo Dios, que siendo la fuente de todo, se hizo hombre, se hizo débil, vino al mundo, vino como descendiente de David. Así que este Dios es el mismo Señor Jesús. Este es el milagro de la Navidad. Pero también es una explicación de por qué la Navidad es así, tan paradójica. El mundo entiende que hay dos tipos de religiones. La primera religión es la religión de la ira. Si eres bueno, Dios te va a bendecir. Dios te llevará al cielo. Pero si eres malo, la ira viene sobre ti, punto. La gente entiende que este tipo de religión es muy simplista, muy blanco y negro. Y aquí está la gente tratando de ser más buena, tratando de hacer buenas obras. Pero la segunda religión es la religión de la aceptación, que dice que Dios es un tipo de espíritu de amor, que cree que es un Dios de amor y dicen que tienes que amarnos todos juntos, que no puedes decir lo que es incorrecto, no debes de decirle a nadie que sus elecciones son incorrectas, porque básicamente tenemos un Dios de amor. Pero la Navidad muestra que ninguna de estas religiones es válida, porque el cristianismo es infinitamente otra cosa. Porque en primer lugar, Jesús no es solo un fundador religioso o un sabio que viene a decirte cómo encontrarte con Dios. No, es Dios encontrándote a ti y a mí. Pero tampoco es un tipo que solo viene a decirles sus leyes y sus reglas. Él es el Dios que viene a morir por ti. Por eso vino débil y fue a la cruz. Y esta es la razón por qué el cristianismo es tan transformador. Porque no es una religión de ira solamente, porque no es una religión de aceptación. El cristianismo es una religión de Cristo. Es totalmente diferente a los demás. No es un equilibrio, es otra cosa. El Evangelio de la Gracia se resume, y como dice el pasaje, estábamos viviendo como queríamos, había injusticia, hay egoísmo, hay mucho orgullo en nuestros propios corazones, hemos hecho cosas terribles, todos hemos hecho estas cosas, merecemos ser condenados. Pero por otro lado, Dios viene al mundo y va a la cruz, Él mismo, y toma el castigo que nosotros merecemos. Él paga un costo infinito para sí mismo. Y cuando paga eso, entonces ves la gracia costosa de Cristo y escuchas su voz perdonadora, escuchas su voz transformadora y Él desea que lo obedezcas por su amor maravilloso, por su amor de entrega, por su amor de servicio, por su amor que dio su vida por ti hasta el punto de morir. Y cuando ves ese amor, entonces, todo empieza a cambiar. Tu corazón se derrite, tu corazón se cae a lo sobrenatural. No elegirías ningún lugar en el mundo en donde no esté Cristo. Él no te pone una carga diciendo que tienes que llegar a este estándar para que le ames. Él te ama porque dio su vida por ti. Él ya lo demostró. Ese es el Rey que amamos. Ese es el Rey sabio que creemos. Ese es el Rey milagroso en quien ponemos nuestra fe. Es un Rey de gracia. Es un Rey que perdona. Un Rey bebé y vulnerable. Un Rey pobre. Un Rey sacrificado. Un Rey sobrenatural. Él es el héroe de toda la historia. Si pones tu fe en este Rey, te llenará de su gracia transformadora.
Si crees en este Rey, te liberará de todo lo demás. En este Rey hay esperanza.